Ahora sí, bueno, bienvenidos a todos a este taller que hoy se titula Cuidándonos con Amor, taller de cansancio emocional. Yo soy Gabriela González, soy pasante de Psicología Social en la Fundación Alzheimer Venezuela en el capítulo Zulia y bueno, ella es la fundación que proporciona estos talleres. Por ahora son los viernes que los tenemos, siempre por Zoom y bueno, bienvenidos a todos, gracias por tomarse esta horita de su tarde para poder aprender un poco sobre este tema, que es algo que más que un tema, una teoría, es una situación por la que muchos pasamos. En algún momento de nuestra vida, a lo mejor ahorita lo estamos pasando y por eso nos interesó participar en este taller. Eh, y bueno, es bastante importante que podamos aprender un poco sobre qué es el cansancio emocional, porque a veces podemos llegar a sentirlo y no comprender qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, bueno, hoy vamos a tener como contenido, primero, la definición, el concepto de cansancio emocional. Vamos a tener cuál es la diferencia entre esto del cansancio emocional y el burnout, que es un término que nosotros lo hablamos hace unas semanas en un taller que se titulaba el burnout en cuidadores, síndrome de burnout en cuidadores. Vamos a ver, a comprender un poco, a recordar qué es esto, este síndrome de burnout y la diferencia con el cansancio emocional. Luego vamos a hablar sobre esos síntomas y las señales de que podemos estar agotados emocionalmente. Luego vamos a hablar sobre factores desencadenantes y vamos a hacer como una pequeña evaluación para poder identificar en nosotros mismos si estamos cansados o no emocionalmente. Esta parte es bastante importante. Les recomiendo que si pueden ahorita tener una hoja y un lápiz a la mano o si no, si prefieren anotar para que quede de recuerdo para ustedes. Si no, igual pueden participar y realizar la evaluación sin ningún tipo de material, solamente eh, pensando sobre eso que vamos a hablar. Y por último, como siempre, las estrategias para poder tener un mejor autocuidado y poder manejar esto del agotamiento emocional. Entonces, para empezar, vamos con la definición. El cansancio emocional se define como, ven en la lámina, es un estado de ausencia de energía y la falta de motivación que está asociado por lo general a una sobrecarga de esfuerzos psíquicos, o sea, un esfuerzo mental que por lo general está ocasionado por situaciones que son tan fuertes para nosotros emocionalmente que nuestros recursos personales hace que no podamos enfrentarlo de una forma adaptativa y genera que nos sintamos diferentes, que sintamos estos síntomas característicos del cansancio emocional. Entonces hay muchos autores que tienen una perspectiva sobre esta variable, el cansancio emocional o el agotamiento. Primero está Cristina Maslach, esta es la autora sobre el síndrome del burnout, que, bueno, como mencioné, lo hablamos hace unas semanas, pero es bueno refrescar. Y ella mencionaba que el agotamiento emocional está directamente asociado a lo que es el estrés laboral. O sea que es una respuesta que se produce en este contexto y es una respuesta intensa y agotadora, que hace que los individuos, las personas se puedan sentir desgastadas, se puedan sentir que están sobrepasando las, los recursos que ellos tienen para poder hacer frente a esa situación. Y se ocasiona es cuando están por mucho tiempo ante una situación estresante, pero en el contexto laboral. Entonces, esto es lo que dice Cristina Maslach. Hay otra autora, se llama Susan David, que ella promueve la idea de que las personas pueden sobrepasar o pueden mejorar este agotamiento emocional por medio de la agilidad mental. Ella lo ve como un recurso para poder sobrellevar esas demandas de la vida. Y esta agilidad mental estaría relacionado a estas estrategias que podemos utilizar para que podamos superar estas situaciones. También está Christine Neff, que ella menciona de que el agotamiento emocional está relacionado a la falta de autocuidado. Aquí hay muchas personas que probablemente sean cuidadoras o cuidadoras de familiares que tal vez tengan algún tipo de enfermedad, que no puedan valerse por sí mismos, o personas que están en un trabajo asociado a esto también, o tampoco, o nada relacionado a esto, pero hay muchas
veces en nuestra vida en que por dedicarle nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a situaciones externas como el trabajo, los estudios, el cuidar a un familiar, puede que nos lleve a que nos olvidemos de nosotros mismos. Y esto es el autocuidado. Cuando nos cuidamos y nos hacemos cargo, por ejemplo, de tener horas apropiadas de sueño, de tener actividades recreativas. Entonces, Cristina dice que cuando hay agotamiento emocional es por la falta de esto en nosotros. Y por último está Richard Boyatzis, que dice que surge por demandas emocionales. Y esto se asocia más al concepto general de lo que es el agotamiento emocional. Cuando estamos expuestos constantemente a esas situaciones que es algo muy sostenido y que se nos puede agotar incluso nuestros recursos, no podemos resolver los problemas por nosotros mismos. Entonces es una demanda emocional muy fuerte y puede ocasionar que se produzcan estos síntomas que ya vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces, continuando, vamos a ver la diferencia entre el cansancio emocional y el síndrome de burnout o burnout solamente. Entonces, primero vemos y se ve en la lámina que el cansancio emocional se debe a situaciones estresantes o demandas emocionales que pueden ocurrir en diferentes ámbitos. Y son, o sea, en resumen, es ocasionado por muy diversos factores, ya sea por la familia, algún conflicto familiar, sea por el trabajo, sea por falta de autocuidado, como lo mencionaba el autor que mencionamos en la lámina anterior. O sea, es algo más general. En cambio, el síndrome de burnout es específicamente en el contexto laboral, que puede ser ocasionado por trabajar muchas horas, por un ambiente de trabajo estresante y situaciones así. También hay otras diferencias, por ejemplo, la forma de abordarlo. Por ejemplo, con el síndrome de burnout se puede disminuir esto o evitar que suceda, es, por ejemplo, teniendo un ambiente laboral que sea más saludable para nosotros o incluso cambiando de trabajo podría ser una solución. Y en cambio en el cansancio emocional es más relacionado a técnicas de autocuidado, apoyo social, que también funcionan en el síndrome de burnout, pero como sabemos que es algo más general el cansancio emocional, entonces se proporcionan estas estrategias que son más generales. Entonces, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta o algún comentario para saber si estamos entendiendo aquí estas diferencias y estas definiciones. Sí, yo tengo una. Ujú. ¿Es posible que una persona pueda presentar los dos elementos, tanto el cansancio emocional como el síndrome de burnout? Sí, porque el síndrome del burnout se diferencia también porque además de presentar el cansancio emocional, hay otras características que los acompañan, que eso es importante mencionarlo. Por ejemplo, se menciona la despersonalización, o sea, la persona siente que no es como que se siente una persona diferente por estar tanto tiempo expuesto a estrés y está con una sintomatología que ya es como no común en él, entonces también se presenta esto. Y es como todo el cansancio emocional que se presenta, se presenta también el síndrome de burnout, es todo más, como más drástico. Por eso que se dice que es un síndrome, es un conjunto de síntomas. Y el cansancio emocional es un síntoma de todo esto que los acompaña. Entonces sí, pues, sí están los dos juntos en el síndrome de burnout. Entonces, esa es la pregunta, la respuesta a tu pregunta. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, si no hay más preguntas o algún comentario, no sé si hasta ahora sienten que se han hecho una autoevaluación, piensan que lo han pasado o piensan que ahorita lo están sintiendo. ¿Qué piensan sobre eso? Me gustaría escuchar a lo mejor una persona o tal vez dos. Yo, Ajá, Juan Carlos. bueno, yo sí lo he pasado. Las horas a veces la rutina laboral, Ajá, no, como no es creativo,
a veces no, son trabajos mecánicos a veces, entonces no te deja ese cansancio que son muy rutinarios. Y pienso que, bueno, puede ocurrir ese síndrome emocional. Sí, el cansancio emocional se ocasiona, Sí, en este caso, motivado del trabajo. sí, por el trabajo mismo. Muy bien. Gracias, Juan. Aquí Beatriz. Ajá. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Yo no sé si yo tengo cansancio emocional, pero yo tengo a veces ausencia de energía y falta de motivación. O sea, Ujú. me estoy como fastidiada. ¿Será por el problema de mi mamá? Podría ser. Eso es uno de los síntomas, por ejemplo. La motivación es uno de los síntomas, también la irritabilidad, sentimos que no hay motivación, dificultad para concentrarse, es motivado al cansancio emocional. O Ah, o sea, sea que también, eso es ajá, lo que yo tengo entonces. Yo no tengo motivación, bueno, sí tengo, porque yo siempre estoy trabajando, pero sí tengo la ausencia de energía. A veces, oye, y qué fastidio, y tengo irritabilidad. Ok, entonces eso forma parte del cansancio emocional por el problema, ¿verdad? sí, también hay que tener en cuenta de que el cansancio emocional es por estas causas que hablamos anteriormente, de estar expuesto a estrés o un trabajo eh, que podría ser estresante, como mencionaba Juan Carlos. O sea, puede ocurrir por diversos ámbitos de la vida. Entonces, más adelante Mm. vamos a hablar más específicamente de estos síntomas y ahí sí vamos a poder hacer como una autoevaluación, a ver si las causas se relacionan o lo que estamos pasando en este momento o lo que hemos pasado se relaciona con lo que estamos sintiendo. Y podría ser el cansancio emocional una explicación a eso que estamos sintiendo en este momento. También hay uno de los síntomas, esto me estoy adelantando un poquito, pero para aclararte a ti, Beatriz, de que a veces el cansancio o la falta de energía lo sentimos incluso descansando. Nos despertamos y dormimos a veces lo suficiente, mínimo unas 6, 7 horas, y aún así nos despertamos y nos sentimos fatigados y cansados. Y eso puede ser ocasionado por el cansancio emocional. Entonces, bueno, eh, si no tienen más preguntas o algún comentario, también saben que también pueden comentar por el chat. El chat es libre. Yo puedo ir leyendo si tienen alguna pregunta o comentario. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con estos síntomas. Ahora sí, vamos con los síntomas o las señales del agotamiento emocional. Primero está la fatiga persistente, como sentirse agotado incluso después de descansar. Esto es lo que estaba mencionando ahorita, por eso dije que me adelanté. Pero está la fatiga persistente, es una señal de cansancio emocional, la falta de energía que está tanto en lo físico como en lo mental. También la irritabilidad. Por ejemplo, que nos sintamos molestos incluso sin una causa que sea motivo para eso o seamos muy explosivos ante situaciones que de verdad no requieren ese tipo de reacción. Eso es la irritabilidad, es uno de los síntomas. Y todo esto es motivado también por el cansancio mental, el cansancio físico que podemos sentir. También está el desinterés o desapego. Por ejemplo, actividades que para antes nosotros podría ser placentero, actividades que podrían ser divertidas, por ejemplo, salir a caminar o cocinar, por ejemplo, leer un libro, son cosas que ya de verdad no nos interesan hacer, motivado al cansancio. También está la desconcentración. Los cambios en el apetito, por ejemplo, que antes nos gustaba mucho comer, ahora comemos muy poquito o comemos a deshoras. O también podría estar todo lo contrario, que tenemos esos atracones alimenticios, que a veces decimos, ay, tengo ansiedad de comer. Podría ser asociado a eso. Antes no comía en estas cantidades y ahora como más, que podría ser como un método para poder como reducir ese agotamiento que estamos sintiendo. También está el aislamiento social. Esto, por ejemplo, hace unas semanas estábamos conversando de si era un síntoma que una persona antes se reunía o salía con sus amigos, con su familia y ya de repente no. Entonces, el aislamiento social
podría ser, en este caso, una señal. Hay que tener en cuenta que hay personas que por lo general no les gusta salir o no, o prefieren estar en su casa. Y sería eso ya una característica de su personalidad, pero si por lo general la persona antes no era así, entonces podría ser un síntoma o una señal de agotamiento emocional. También están las dificultades para dormir, la baja autoestima, la falta de motivación o emociones abrumadoras. Emociones, por ejemplo, una tristeza muy fuerte o síntomas negativos que son demasiado fuertes o que también no van acorde a la situación. Por ejemplo, llorar en exceso por una situación que antes no tendríamos ese tipo de reacción podría ser una señal de que nos están faltando esos recursos para hacer frente a las situaciones. Pero como estamos agotados emocionalmente, entonces todos esos recursos bajan y el llorar en exceso podría ser una señal de que esos recursos hay que aumentarlos, hay que hacer algo con eso. Y bueno, entonces, estos son algunos de los síntomas. No sé si alguno de ustedes, que ahora identificando esto, podría también mencionar otro que piensa que está relacionado a esto. Me gustaría escucharlos otra vez. Si piensan o están de acuerdo, piensan que estos son todos. Yo considero que pueden haber más dependiendo de nuestras diferencias o que se podrían presentar de otra forma. Entonces, no sé, me gustaría escucharlos o con cuál se identifican en caso de que lo hayan pasado. Yo tengo una pregunta. Ajá. Soy Pepito Preguntón. Mira, está de alguna manera este cansancio emocional estaría, por supuesto, está vinculado. Se dejó de escuchar. Oh, es mi internet. Henry no se escucha. Aló, ¿me escuchas ahora? Yo, Se yo, yo quedó, lo ¿Escuchan? escucho, yo lo sí, ¿Escuchan escucho, yo lo ahora? escucho. yo me Yo quedé, también lo escucho. me quedé en si está vinculado a, Está vinculado solamente al estrés laboral. Pueden haber otras situaciones. sí. Lo que está vinculado al estrés laboral es el síndrome de burnout. El Ok, cansancio emocional sí está ligado a cualquier ámbito de la vida. Por eso mencionamos que podría ser el trabajo incluso, el ámbito de familiar, uno mismo, la universidad, cualquier situación podría ser eh, un factor desencadenante para el cansancio emocional. Lo que sí es cualquier solamente en el actividad contexto humana. laboral es el síndrome de burnout. Ok, Ujú, perfecto. sí. Entonces, Oye, interesante, muy interesante esto. Porque sí, es inclusive bastante. podríamos pensar, podría, el llevarlos a los estilos de comportamiento. Yo pienso que los estilos de comportamiento van a incidir de manera directa en estos síntomas, pues. Una persona que sea muy activa, una persona que sea muy directiva, el que es ineficiente, el que es capaz, el que está metido en todo. O sea, los estilos de comportamiento sin duda alguna van a jugar un papel importante en el hecho de que se presente esto, ¿no? Porque si se relaciona con toda actividad humana, pues por supuesto que los estilos de comportamiento van a incidir de manera determinante. Oye, muy interesante, Gabriela. Sí, así es. Gracias, Henry. Es por eso, como usted menciona, los estilos de comportamiento, cada uno tiene su forma de afrontar una situación, cada uno tiene su cajita con recursos personales para afrontar una situación y todos esos Claro, son diferentes. Por ejemplo, yo tengo mis recursos, usted tiene sus recursos, Ayamari tiene sus recursos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de qué tan llena esté esa cajita de recursos personales, puede o no presentarse en mayor medida este agotamiento emocional. Hay veces que yo puedo tener muchos recursos, pero las situaciones pueden sobrepasar lo que yo tengo reservado para hacer frente a esa situación y ahí, aunque pueda tener yo muchos recursos para hacer frente, igual
puede presentarse el agotamiento emocional. Por eso es importante que podamos aprender esto todos, porque en algún momento puede presentarse una situación y es necesario que podamos reconocer estos síntomas. Gracias, Henry, por participar. Entonces, bueno, me gustaría ver si otra persona podría decir cuál de estas características, estos síntomas, siente que ha pasado o que, o qué otra señal considera que ha tenido en sí mismo. Beatriz. Sí, ajá. Mira, yo he tenido falta de energía, irritabilidad y desinterés y desapego. Entonces, Esas tres las he tenido. muy bien. Pero yo creo que a veces creo que es la vejez, pero yo creo que es el problema que yo tengo de mi mamá. Y entonces sí, yo creo que es eso. Sí, puede ser. Esas tres. Muy bien, gracias, Beatriz. Es muy importante que podamos identificar. Aquí dice Yamari, tengo 2 meses con malestar estomacal, colon y vesícula inflamada con piedras. Pienso que tiene síntomas de cansancio emocional, todo acumulado. Sí, también la enfermedad puede ser un factor desencadenante para el cansancio, porque hay que hacer frente a la enfermedad y adicional lidiar con los síntomas físicos de lo que está sintiendo, del malestar estomacal, entonces también podría estar relacionado. La motivación es también, se involucra ahí también, ¿no? Sí, también hay una baja motivación. Bueno, hay que buscar un objetivo, una meta, para que no se desanimen o que se desanime una persona para que no llegue al cansancio. Ya está pensando en las soluciones. Muy bien. Sí. Muy bien. Beatriz. Sí, mira, yo por lo menos con lo que acaba de decir el señor, yo empecé a hacer un pequeño libro, bueno, un libro con mis experiencias de todo, de este problema, y entonces, mira, me ha ido bastante bien, porque no sé, creo que plasmo allí en ese libro todo lo que a mí me ha ocurrido desde el inicio del problema de mi mamá. Eso Podría es, ser ese un objetivo, ¿verdad? sí, también. Ok, está Me bien. gusta mucho que participen porque están asociando todo lo que es el taller con sus propias soluciones. Muy bien. Aquí dice Diana, yo he tenido la tensión baja cuando no he podido controlar mis pensamientos y preocupaciones. Sí, los síntomas también no solamente tienen que ser psíquicos. Sabemos que, y lo hemos mencionado varias veces, que mente y cuerpo está unido. Y lo que repercute en la mente también puede repercutir en nuestro cuerpo. Entonces eso también podría estar relacionado. Si se ocasionó directamente cuando hubo una situación que puede ser un factor estresante, sí, también. Por eso es importante que podamos aprender a manejarlo. Entonces, bueno, gracias a todos por sus comentarios. Vamos a continuar entonces con los factores desencadenantes. Muchos de ustedes ya han mencionado varios, pero es importante que podamos reconocer otros. Por ejemplo, el exceso de responsabilidades. Por ejemplo, hay muchas personas que adicional a su trabajo cumplen con otros compromisos. A veces no sabemos decir no y queremos abarcar todo. Y pasan nuestros propios recursos, la cantidad de tiempo que podemos dedicar. Entonces, cuando tenemos muchas responsabilidades, muchas cosas acumuladas, eso puede ocasionar un cansancio emocional por, por sentirnos abrumados de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ese puede ser un factor. Lo otro es las altas demandas emocionales, por ejemplo, donde tenemos que lidiar con con las situaciones emocionales de otras personas, por ejemplo, si tenemos que cuidar a otra persona, eso también puede ser una alta demanda emocional. Por ejemplo, hago énfasis en esto de las personas que son cuidadores, por ejemplo, Beatriz, lo ha mencionado varias veces, eso puede ser una alta demanda emocional para ella. Y puede ser un factor desencadenante el estar expuesta a una situación así. También están las relaciones conflictivas. Por ejemplo, si tenemos una relación, por ejemplo, en matrimonio, familia en general, noviazgo, todas ese tipo de relaciones interpersonales, pero que sean conflictivas,
Eso adicional nos puede ocasionar un cansancio emocional por la cantidad de energía que podemos gastar en esos conflictos. Y también por la tensión y todo lo que puede ocasionar esos conflictos interpersonales, puede ocasionar un cansancio emocional. También está el estrés laboral. El estrés laboral, que es lo que mencionábamos, puede ser un factor desencadenante. Aquí no hay mucho que explicar, porque sabemos que estar expuesto a altas situaciones de estrés, por ejemplo, en el trabajo, puede ser súper un factor desencadenante para esto. También está la falta de apoyo social. Cuando nos sentimos abrumados, cansados, nosotros muchas veces queremos conversar con alguien, sentirnos escuchados. Entonces, cuando tenemos estas redes de apoyo, podemos sentir que podemos sobrellevar mejor esta situación, pero cuando no las tenemos, entonces acumular todo esto para nosotros mismos puede ser también abrumador y desencadenar a los síntomas del cansancio emocional. Por ejemplo, una baja autoestima, una baja motivación, irritabilidad podría también. Lo otro es la falta de límites personales. Lo que mencionamos al principio. Con el exceso de responsabilidades, también podría estar relacionado cuando no aprendemos, cuando no decimos no ante algo que deberíamos decir no y nos comprometemos, por ejemplo. No estamos poniendo un límite. También podría ser cuando no colocamos límites en la familia, cuando no colocamos límites en nuestro trabajo, con nuestras amistades. Eso también puede ser eh, una explicación para esto, la falta de límites personales. Entonces, a veces las personas pueden sobrepasar lo que nosotros aceptamos y nos podemos sentir agotados emocionalmente porque tenemos que hacer frente a esas situaciones que ocasionan terceras personas. Y también están los eventos traumáticos, por ejemplo, la muerte de un cónyuge, la muerte de un amigo cercano o cualquier evento que podría considerarse impactante para uno, podría ser un motivo para desarrollar esta sintomatología. Por ejemplo, algo que yo asocio mucho con esto y que también es un factor desencadenante es estar expuesto a muchas noticias, es cuando estaba el COVID-19, que estaba en pleno marzo del 2020. Yo veía, por ejemplo, muchas noticias y estaba el televisor prendido casi todo el día. Y yo me di cuenta, esto es algo personal, de que yo estaba presentando estos síntomas, algunos de estos síntomas. Y yo decidí no ver más información sobre eso. Después me desentendí totalmente de la televisión y me limitaba a leer sobre lo que estaba sucediendo en el mundo con el COVID-19, porque es un factor desencadenante que ahora se entiende mejor para poder desarrollar estos síntomas. Por ejemplo, aquí dice en el chat Beatriz, las redes de apoyo son fundamentales. A mí me han ayudado full. Muy bien. Aquí Nancy, bienvenida Nancy, desde Chile. Bueno, entonces ahora con esto que hemos reconocido hoy, estos factores, me gustaría escucharlos otra vez. Si hay otras razones que ustedes consideran que los han hecho pasar por agotamiento emocional o si se han sentido identificados con alguno de estos factores y piensan que ha sido la razón directa por la que se han sentido agotados. Los escucho. A Henry. Bueno, mira, ve, yo tengo ya 8 años jubilado. Yo me jubilé como comisario general de la Policía del Estado Bolívar. Y a pesar de que nunca me consideré un oficial operativo, siempre me gustó la educación. De hecho, soy profesor con algunas especialidades en el área de la educación, específicamente la programación neurolingüística y el lenguaje corporal, que es lo que me encanta. Pero estando dentro de la institución, yo los últimos 18 años estuve vinculado a la parte educativa. Entonces ahí se presentó la transformación del modelo de seguridad ciudadana en Venezuela,
y yo me vi muy involucrado en esa situación. Y cuando tú decías que el exceso de responsabilidades, yo sentía que habían momentos donde no podía más, realmente no podía más, ¿no? Y el estado de irritabilidad era tan abrumador que lo traía inclusive hasta mi casa. Traía ese estado de ánimo a mi casa y yo me di cuenta pues que se empezaron a dar algunos fenómenos que no eran comunes en mi entorno familiar, social, mis amigos. Y entonces empecé a, o aprendí a decir que no. Y cuando no, pero es que tú eres el que sabe, que tú eres bueno, el que yo así como aprendí, que aprenda otro. Y entonces llegó un momento que inclusive empecé a meter reposo y reposo y reposo porque era tal la, las exigencias, ¿no? Y de verdad ahorita que estoy viendo estas cosas, me siento tan identificado con eso y ahora sé que eso era lo que pasaba. Claro, luego con el conocimiento que tengo de PNL y de las técnicas y de la meditación y tal, y qué sé yo, y un amigo psicólogo que tengo, bueno, me ayudaron a poder resolver esa situación. Tanto así que decidí no regresar más. Salí una vez de reposo y hace 8 años que felizmente estoy jubilado. No sabía que eso era una maravilla jubilarse si no lo hubiese hecho desde hacía muchísimo tiempo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque sin duda alguna esa situación va a incidir en toda nuestra actividad, en toda. Incluso pues, daña hasta nuestra propia salud. Pues de hecho de allí se desprendió una situación ahora que leo por ahí de colon inflamado. Desde entonces yo he venido padeciendo de colon irritable y he estado en una lucha que tengo con eso. Pues. Bien, gracias, Henry, por contarnos tu experiencia. Creo que Beatriz tenía el micrófono encendido para participar. Sí, fíjate, bueno, yo indudablemente, mi factor desencadenante es mi mamá, y estoy metida dentro de la alta demanda emocional. Tengo que manejar eso, hay que estudiar eso y manejarlo. Lo que es como que fue la irritabilidad, la falta de energía y el desinterés y desapego, que lo he palpado, me ha pasado. Entonces, bueno, indudablemente, pues hay que trabajar en eso. Y bueno, para eso estoy en los talleres y me meto en cualquier cosa, en lo que me pueda a mí solucionar mi problema y darme un poco más de tranquilidad, ¿no? Que de hecho, yo estoy mucho más tranquila que cuando empezó este problema. Yo estoy muchísimo más tranquila precisamente por todos estos talleres y por las redes sociales. Mira, eso es una cosa maravillosa, honestamente. Como lo dijiste tú anteriormente, uno puede hablar y de las cosas que uno le pasan y todos los sinsabores que uno pasa en esta situación, por lo menos en mi caso, con mi mamá demente, ¿no? Anciana y demente. Bueno, eso era todo. Vamos a esperar ahora las herramientas que nos va a dar. Gracias, Gracias. Beatriz. Bueno, entonces, bueno, gracias por sus comentarios. Otra vez, muchas gracias. Es muy bueno escucharlos, porque así podemos asociar esto de la teoría con sus experiencias y con mis experiencias también. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces, sin antes no dejar pasar que otro factor desencadenante que me recordó Henry cuando estaba mencionando que aquí, a ver quién fue, bueno, en el chat no me sube, pero que también tenía esto del colon irritable y estos síntomas físicos. Entonces los síntomas físicos, las enfermedades también son un factor desencadenante. Al igual que estar expuesto a estrés, cuando no tenemos ese reconocimiento social por las cosas que hacemos, por ejemplo, en el caso de los que de los que son cuidadores o de los que desempeñan muy bien su trabajo y no reconocen eso que están haciendo con tanto esfuerzo. Entonces eso también podría ser, dependiendo de cómo sea la persona, de sus características personales, también podría ser un factor desencadenante. Entonces eso es también un dato importante.
para poder pensar en esto del agotamiento emocional. Entonces, bueno, continuando, ahora sí vamos con esta autoevaluación. Aquí hay una serie de preguntas que, bueno, primero me gustaría que me dijeran si lo leen bien, si se ve suficientemente grande en la lámina. Sí, yo lo veo Sí, bien. se ve bien. Sí se ve Ajá. bien. Bueno, entonces, gracias por decirme. Bueno, ahora vamos a tener esta pequeña dinámica, actividad, como ustedes le quieran decir, que estos son unas preguntas, no es un cuestionario que esté validado para poder determinar si tenemos cansancio emocional o no, pero sí son unas preguntas bastante completas que, o sea, o generales que nos podrían hacer identificar si estamos o no pasando por una situación de agotamiento emocional. Entonces, vamos a tener unos 5 minuticos o tal vez menos para que podamos leer estas preguntas y podamos, por ejemplo, si es sí, respondo con un punto. Si es no, respondo con 0. Y al final, ustedes van a sumar. Son 9 preguntas. Son ya 1, 2, 3. Son 10. Si da más de 5, entonces ya podemos empezar a pensar si estoy agotado emocionalmente. Espero que de menos, espero que si da más podamos hacer algo con eso. Pero entonces vamos a tener este tiempo para que lo lean. Si no lo pueden leer, si no lo ven, me dicen y yo les leo la pregunta. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, Sí, está bien. Ya vamos a empezar. bueno, comiencen. Lo pueden hacer con lápiz, sin lápiz. Entonces les voy a dar un tiempo. Levantan la manito el que termine y podemos ir comentando para ir con las estrategias. Aquí Diana dice listo. A ver, si quieres compartirlo, adelante. A ver, aquí más, aquí Juan Carlos también. Listo. Beatriz sacó 4 puntos. Muy bien. Diana sacó 3. A ver, ¿quién más terminó? Yo tengo uno. 1. Un punto. Están sumando bien, ¿verdad? Henry dice listo, 3. A ver, ¿quién más terminó? ¿Quiere decir su puntaje? Aquí a Beatriz, a Yamari, a Carolina. Ana sacó 5.
Los puntos, tenemos que decir lo que sacamos sí o lo que sacamos no, o la cantidad. Los que, o sea, como sí es un punto y no es 0, Ajá, ajá. entonces el total va a Sí, ser de 2. sí, el total de velocidad, bueno, entonces sí lo hice bien. Ok. Ayamari, yo sé sí, pa'l hospital. Ay, Ayamari. A ver, ¿quién más? Bueno, entonces ahora me gustaría escucharlos a los que han dicho su puntaje. Los que no lo han dicho, saben que lo pueden decir por el chat, son bienvenidos. Nos gustaría escuchar su autoevaluación. ¿Cómo se sintieron respondiendo estas preguntas? Sí, uno ahí con estas preguntas, claramente se ve que se autoevalúa y, y se identifica, pues, si ya tiene más de 5 o 6, como dice para el hospital, este, bueno, pero uno por lo regular se identifica mucho con estas preguntas, la mayoría, pues, y todos somos personas con sentimientos y lógicamente vamos a experimentar alguna vez estas emociones, estos cansancios, esa fatiga, esta, estos agotamientos y todas estas cosas que dices tú aquí, Gabriela, con respecto a esto. Sí, alguna vez en la vida hay que experimentarlo y por experiencia también sería bueno. Gracias, Juan. ¿Quién más quisiera comentar? ¿Qué le pareció pensar sobre sí mismo? Tomarse este tiempo para pensar sobre qué es lo que me está pasando. A ver, Bueno, mira, Beatriz. Ah, Henry. Ah, dale. siempre, a mí siempre me ha parecido interesante el hecho de aprender sobre mí, pues, aprender sobre mis estados emocionales, aprender cómo ciertas circunstancias o alguna actividad o algo en la vida afecta mi parte emocional. Pero más que eso, siempre me ha gustado es cómo aprender a cómo sobrellevar eso y poder ayudar a otros. Aprender por mí mismo y después cómo poder ayudar a otros. Y es interesante porque fíjate que dentro de todas las cosas, en cuanto a la gestión de las emociones, esto yo no lo había visto nunca, primera vez. Y yo no iba a entrar al taller porque se está asomando un soberano palo de agua que ya está cayendo en Ciudad Bolívar. Y aquí no puede sonar un trueno porque enseguida se va la luz y el internet. Estoy rogando que no se vaya para terminarlo, pero es bien interesante porque el, eh, porque ahora hay un cuestionamiento. Yo me hago un cuestionamiento, Gabriela. Este es el, el cansancio. ¿Cuál sería entonces el cansancio que nos afecta más? ¿El cansancio físico o el cansancio emocional? Bueno, es una pregunta. Es una Oh, pregunta, sí. bueno, yo pienso que eso ya dependería de cada uno. Sin embargo, en mi opinión, yo pienso que cuando uno está cansado emocionalmente, hay cosas que uno tal vez no pueda manejar, como cuando uno está cansado físicamente. Cuando yo estoy cansada físicamente, yo voy a lo que sé que me va a hacer descansar, que es, por ejemplo, tener mis 8 horas de sueño o más. Cuando me despierto ya sé que me recuperé físicamente. Pero el cansancio emocional sí puede abarcar cosas que son más profundas, como mencionamos, que es la motivación, la autoestima, el humor. Todas son cosas que no se solucionan durmiendo. Son cosas que se solucionan trabajando en uno mismo y poniendo en práctica las estrategias que vamos a aprender a continuación. Entonces, pienso que es un trabajo más completo a nivel personal.
más que el cansancio físico. ¿Qué opinas? Ay, se le fue la luz al señor Henry. Se le fue la luz al señor Henry. Bueno, después continuamos con su respuesta. Espero que vuelva a entrar. Los relámpagos, los truenos. Sí. Vamos a escuchar a Beatriz. Yo saqué 4, debería de tener 0, entonces hay que trabajar esto del cansancio emocional para yo llegar a tener 0. Sí, así es. Gracias, Beatriz. Entonces, bueno, vamos a continuar para finalizar con las estrategias para el manejo y agotamiento emocional. Esta era la parte que el señor Henry quería escuchar, pero bueno, se la vamos a hacer llegar. Entonces, bueno, primero vemos que está el establecer límites. Esto ya lo mencionamos, que es el aprender a decir que no. Entonces, para evitar la sobrecarga de responsabilidades, que puede ser factor desencadenante para el agotamiento emocional. Lo otro es practicar la autorreflexión. Esta actividad que hicimos ahorita fue autorreflexión y pudimos identificar eso que a lo mejor no deberíamos tener para bajarlo a 0, como decía Beatriz. Es una estrategia para poder primero reconocer. Eso es lo principal, reconocer que estamos pasando por algo que no es común en nosotros para poder hacer algo con eso. Eso es lo más importante. Y algo que también es importante aquí es, por ejemplo, llevar un diario personal, poder identificar esos patrones o esos desencadenadores que son, que ocasionan el agotamiento emocional, es algo que es clave para que podamos así organizar nuestras ideas y poder reconocer. Lo otro es practicar el autocuidado, esto lo hemos mencionado, hacer actividades que nos relajen, tener tiempo para nosotros mismos, no todo es trabajo, no todo es estudios, hay que tener un equilibrio y también un equilibrio con nosotros mismos, hay que también dedicarnos un tiempo para nosotros. Hace poquito estaba con una profesora y ella dice que habían alumnos que estaban estresados. Ella dice, toma tiempo de calidad. No dijo más nada, tiempo de calidad para ti. Y eso fue como que todos nos quedamos así como que a veces con tantas cosas se nos olvida el tiempo para nosotros por querer cumplir con nuestras responsabilidades. Pero eso es algo que es muy importante para poder minimizar esos síntomas que podemos estar presentando. Lo otro es la comunicación asertiva. Esto se relaciona bastante con el factor desencadenante de los conflictos interpersonales. Cuando tenemos una comunicación que es lo contrario a lo asertivo, que no hay límites, que es todo lo contrario a la asertividad, entonces esto puede ser factor desencadenante. Entonces, cuando nos esforzamos por tener esta comunicación asertiva, de establecer límites, de que el respeto sea algo fundamental en nuestras relaciones interpersonales, entonces puede ser una estrategia para que podamos cuidarnos de poder cuidar nuestra psique, poder cuidar nuestra mente y poder evitar una situación que pueda ser causante de agotamiento emocional. Lo otro es establecer rutinas. En nuestra rutina es importante esto porque cuando tenemos una rutina sabemos qué vamos a hacer al levantarnos, tenemos una motivación, tenemos un objetivo, sabemos qué vamos a hacer en nuestro día y eso puede ser algo que nos anime más a levantarnos de nuestra cama, por ejemplo. Entonces, es importante establecer estas rutinas, saber qué es lo que vamos a hacer y distribuir nuestro tiempo para que también quede tiempo para nosotros. Y lo más importante es establecer esas rutinas de sueño, que es algo muy importante. El sueño es algo que es fundamental porque cuando tenemos un sueño, una rutina de sueño o una higiene del sueño que no es apropiada, entonces eso puede ser también factor desencadenante para que nuestro humor o estemos más propensos a estar irritables, por ejemplo. Entonces, eso también es algo que deberíamos incluir en nuestras rutinas. Lo otro es el buscar apoyo social. Hay personas que prefieren no comentar su situación, prefieren reservarse las cosas por las que están pasando. Sin embargo, y como hemos hablado en otros talleres, el tener una red de apoyo o amigos que sean confiables y que nos puedan brindar estos recursos
que a lo mejor no podríamos obtener por nosotros mismos, es muy importante porque así sea una persona con la que nosotros podamos contar para poder conversar, entonces eso va a ser algo fundamental para poder desahogarnos y poder poner en orden nuestras ideas. Y podríamos estar previniendo estos síntomas que a lo mejor podrían ocasionarse por no conversar y por no hablar sobre lo que estamos pasando. Dice Henry, regresé, se me fue el internet. Bienvenido otra vez, Henry. Estamos con las estrategias ahora. Bueno, entonces esto es con el apoyo social. Y es algo que estábamos mencionando, también participar en estos talleres, por ejemplo, el tener un tiempo para poder conversar, para poder recrearnos de cierta forma, es algo que es importante. Por ejemplo, como decía Beatriz, de poder utilizar redes sociales, estar en grupos, eso es algo que también cabe dentro de esta estrategia. Otra muy importante es desconectar con la tecnología. Ahorita estamos envueltos en información, envueltos en pantalla, es algo que parece que es inevitable. Y a veces por estar envueltos en esto, de estar expuesta a tanta información o no utilizar los dispositivos tecnológicos apropiadamente, puede ocasionar que también haya un cansancio emocional o por estar expuesto a tanta información o por usarlos, por ejemplo, a las horas que deberíamos estar durmiendo. Eso también puede ser algo que puede ser desencadenante para el agotamiento mental. Entonces, pensar en esto, tener un descanso apropiado y evitar estar tan expuesto a las pantallas si no es necesario, entonces puede ser algo importante para implementar. Hay algo que me gustaría mencionarles, es que en los teléfonos inteligentes hay unas opciones en configuración que habla sobre bienestar digital. Y ahí nosotros podemos establecer rutinas de sueño, nuestro teléfono se puede apagar o colocar en una escala de grises cuando ya es hora de dormir. Y es una señal de que ya es la hora de que tenemos que acostarnos. También podemos ver aquí si cuántas horas hemos usado ciertas aplicaciones. Entonces puede ser también algo que podríamos utilizar si desconectar con la tecnología es un reto para nosotros. Lo otro es realizar actividades placenteras. Esto es todo lo que nos cause satisfacción, que nos guste, por ejemplo, caminar, leer, cocinar, salir con nuestras amistades, compartir con nuestra familia. Establecer rutinas de sueño, ya los mencionamos, por lo menos tener nuestras 7 horas de descanso y poder hacer lo que sea algo fijo. Sabemos que las horas de sueño que no tenemos en la noche no se recuperan y eso puede tener un impacto a nivel neurológico a largo plazo. Entonces es importante que podamos cuidar también nuestro cuerpo para que nuestra mente también esté sana. Y lo último es buscar ayuda profesional. Hay veces en las que, aunque hagamos todas estas cosas, nos sentimos igual agotados porque puede que ya sobrepase la situación por la que estamos pasando. Entonces no hay que tener miedo de buscar ayuda psicológica, de poder buscar ayuda profesional para poder implementar nuevos recursos a nosotros para poder sobrellevar las situaciones que pueden ser la razón por la que nos sentimos agotados emocionalmente. Entonces, bueno, esto fue el taller de hoy. Me gustaría que a lo mejor una o dos personas pudiera decir qué le pareció el taller, qué le parecieron estas estrategias, si lo van a hacer, no lo van a hacer. Me gustaría escucharlos para ya ir terminando. Una o dos personas. Pueden levantar la manito. Ver quién quisiera participar. Beatriz. Yo utilizo mucho estas estrategias. Yo establezco límites, por lo menos con el caso de mi mamá, yo establezco límites, la ayudo hasta donde puedo y la atiendo hasta donde puedo. Practico la autorreflexión, porque digo, bueno, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Qué me pasó lo otro? No debo de angustiarme, o sea, cada vez que me pasa algo, inmediatamente, o sea, yo me hago un análisis, bueno, no, ¿por qué me pasó esto? Trato de identificar qué fue lo que desencadenó. Priorizo el autocuidado. Sí, señor. Primero yo. Eso desde un principio, que cuando se me presentó el problema, inmediatamente yo dije, no, primero yo, pues soy la cuidadora, yo tengo que estar bien. Tengo comunicación asertiva.
Establecer rutinas, no, bueno, las cosas que yo hago, no sé si eso será rutina todos los días. Buscar el apoyo social, eso es importantísimo, porque las redes sociales a mí me han dado muchísima ayuda desde un principio. Yo creo que si yo no me hubiera metido en estas redes sociales, yo estaría mal. Imagínate, si yo buscando el apoyo social y haciendo estas cosas estas estrategias, saqué un 4, ya se podrán imaginar si yo no hubiera hecho esto. Desconectar con la tecnología, eso es muy importante, porque yo no me había dado cuenta, y es verdad, yo me pongo a ver películas en la noche y entonces me dan a las 2 y 3 de la mañana y después no puedo dormir. O sea, mi ciclo de sueño no sirve. Voy a hacer, voy a tener cuidado con esto de desconectar con la tecnología. Eso lo voy a hacer. Realizar actividades plesanteras, bueno, sí, casi siempre, bueno, yo oigo música, leo, y bueno, y tengo mi trabajo. Establecer rutinas de sueño, eso tengo que hacer porque tengo el problema con el desconectar con la tecnología, eso me está molestando. Y buscar la ayuda profesional lo hice desde un principio, Gabriela, desde un principio hice yo eso. Bueno, eso Muy es bien. todo mi intervención. Gracias, Beatriz, muy completa. Aquí dice Nancy, yo llegué tarde, pero muy bueno lo que alcancé. Gracias. Bueno, Nancy, gracias igual por volver. Bueno, entonces, bueno, esto fue las estrategias, el taller. Lo más importante es que podamos hacer o continuar haciendo las que ya estamos utilizando, y aunque sea un reto para nosotros y a veces muy difícil salir de nuestra zona de confort, es importante implementar así sea una nueva. Por ejemplo, Beatriz dijo desconectar con la tecnología. Eso para muchos puede ser un problema porque podemos utilizar nuestro tiempo libre para ver algunos TikToks o Reels o memes que a lo mejor nos desestresan, pero en exceso sabemos que puede interferir en nuestro ciclo de sueño, es sobreestimulación para nuestro cerebro y puede tener consecuencias negativas. Entonces es importante que con todos podamos tener un equilibrio y así vamos a poder prevenir o reducir estos síntomas del agotamiento emocional. Entonces esto fue todo por hoy. Muchas gracias por participar. Lo más importante es que lo podamos poner en práctica, y si ya ustedes sienten que tienen los recursos para ayudar a otras personas y recuerdan esto de hoy, espero que hayan tomado nota, pueden compartirlo con personas que saben que están pasando por una situación parecida. Entonces, esto fue todo por hoy. Gracias por estar. Nos vemos el siguiente viernes con otro tema. Y bueno, eso fue todo. Hasta luego. Aquí ya tenía Gracias. Henry. Henry tenía el Gracias. micrófono prendido. Quería comentar algo. No, está bien, lo que quería era que me escucharas el aplauso. Ah, gracias, Henry. Bueno, aquí, bueno, agradecida con todos por estar. Bueno, nos vemos el otro viernes. Gracias, Gaby, muy bueno. Chao. Gracias, chao. Amén. Chao a todos.